El ingeniero Ramón Alburquerque dicta conferencia magistral titulada Tierras raras en el desarrollo nacional. Decenas de estudiantes y personalidades del municipio de San Cristóbal asistieron al encuentro donde el ingeniero Ramón Alburquerque fue invitado como orador por la Cátedra de Humanidades Padre Antonio Lluveres del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. ¿Por qué se le llama rara y por qué se le llama tierra? Es una costumbre a todas el material del suelo que está disuelto, que no está en forma de roca consolidada, llamarle tierra. Esos polvos, esos yacimientos que están como desgranados, sueltos, se les llama tierra. ¿Y por qué se les llamaba rara? Porque la teníamos, pero nadie sabía qué hacer con ella. El ingeniero Alburquerque se refirió a la piedra gadolinita, que es importante porque tiene elementos químicos que se utilizan en la fabricación de componentes tecnológicos. La gadolinita, esta es una roca que apareció cerca de Estocolmo. Entonces la encontraron muy pesada, muy negra. Hoy sabemos que sirve para fabricar, que contiene berilio, torio, itrio, etcétera, etcétera, y que sirve para fabricar pantallas de televisión, la resonancia magnética y una serie de cosas que vamos a ir viendo. De manera que esta roca, por eso la tenemos ahí, es la roca madre de cómo empezó todo con gadolinita en esta materia. El ingeniero Alburquerque aclaró cuáles son los 17 elementos químicos de las tierras raras. Hay mucha confusión, la gente cree que el litio es una tierra rara, que el polonio también lo es, que el niobio lo es, que el tantalio lo es, que el uranio es, no, nada, ninguna de esas son tierras raras. Vayan recordando lo que son 17. El serio, no con ese, porque eso es lo que una persona, ¿verdad?, que no le gusta reírse, pero el serio es con C. Serio. El 40% de las tierras raras consisten en serio, pero después del serio viene el disprosio, que es clave para la fabricación de imanes, de esos poderosos imanes, porque siempre hemos conocido los imanes, pero los imanes se debilitan con la temperatura y con el paso del tiempo se desimantan. Pero ahora tenemos imanes que por eso podemos fabricar unos automóviles que en 6 segundos lleguen a los 100 kilómetros en menos y poder también tener unos aerogeneradores que pueden generar esos molinos de viento 12 megavatios. Pero además de eso, no solo ahí se usan los imanes se usan prácticamente en todos los motores, pero se usan en una cantidad de equipos. El imán es algo fundamental y los imanes ahora son súper poderosos y se deben al disprosio. Pero después del disprosio tenemos el europio y el herbio. Esos sí son tierras raras. Pero luego tenemos el gadolinio y entonces el holmio, que vamos a ver todas las utilidades del holmio, que son muchas. Entonces tenemos el itrio y el iterbio, pero también está el escandio, que yo lo había dejado atrás. Y luego tenemos entonces, después de todo eso, tenemos el neodimio, que es de los imanes el principal, luego el lantano y el lutecio, para luego entrar en el prometio y el praseodimio, luego el samario y por último el tulio y el terbio. Esos son los 17 metales de las tierras raras.
El también ex ministro de Planificación y Desarrollo explicó cuándo se inició a hablar de tierras raras en la República Dominicana. Cuando el pueblo dominicano empieza a hablar de esto de tierras raras, bueno, como ustedes saben, ya desde 1947, la Co-Exploration Company andaba buscando aluminio porque el aluminio que se había descubierto y se había entronizado como un metal fundamental en 1848 por Wilhelm, duró mucho tiempo sin muchas aplicaciones, pero cuando empezó el desarrollo de la aeronavegación en la Primera Guerra Mundial, entonces empezó a desarrollarse y a consumirse gran cantidad de aluminio. Y ya para la Segunda Guerra Mundial, la demanda de aviones, porque ustedes saben que la cantidad de aviones que utiliza la aeronavegación comercial de pasajeros son pocos aviones. Una compañía como United Airlines, que está en el mundo entero, tiene como máximo en todos los tamaños, a lo mejor 1.200, 900 aviones, pero un solo país como España puede tener 2.000 aviones y lo renueva siempre, pero de guerra. Y entonces Estados Unidos puede tener cualquier cantidad, de manera que la industria de los aviones de guerra es una industria multiplicada por un factor de 10 o 15 por encima de lo que es la industria comercial. Se buscó mucho aluminio y entonces aquí apareció en Pedernales y en 1946 obtuvo esa concesión, pero para 1959 la Alcoa empezó a explotar aluminio en Pedernales hasta paralizar en 1983, que le voy a decir ahorita en qué condiciones. ¿De dónde se saca el aluminio? De la bauxita mineral. ¿Y qué es la bauxita? Un silicato, que es un compuesto de silicio, de aluminio, carbonatos, cuarzo, una serie de sustancias, y se le llama silicato, que tiene también un agua de composición que le llaman agua higroscópica, muy difícil de desprenderse de ella. Alburquerque también se refirió a cuando llegaron los primeros investigadores y profesores de tierras raras al país. En el año 2011-2012 que vinieron los primeros profesores e investigadores de Europa, y fue en el 2018 que el gobierno emitió un decreto creando la Reserva Ávila, de manera que correspondió al gobierno de Danilo Medina hacer esto. El gobierno nuestro entra, continúa con el mismo interés y van descubriendo que eso no es solo un afloramiento, una anomalía, que le llamamos anomalía a toda parte donde la concentración de un determinado elemento químico es tan alta, mucho más alta que la de otros lugares, y a esos lugares, por ser anómalos, le llamamos mina. ¿Por qué? Porque de ello podemos producir dinero con un método de extracción si hay buenos precios. El ingeniero indicó para qué se utilizan esos 17 metales de las tierras raras. ¿Para qué se usan estos 17 metales? El cerio, por ejemplo, en aleaciones para encendedores de cigarrillos, aleaciones de aluminio, ahí se va metiendo en acero, televisores a colores, lámparas fluorescentes y cristales inteligentes. Esos cristales que se le pone a un auto y vamos manejando, empieza a llover y inmediatamente limpia vidrio, empieza a trabajar sin que nadie lo prenda. Una serie. También ahora vienen las células
las celdas fotovoltaicas, Rafael, ustedes que están trabajando en esto, que van a ser transparentes también, si usted las quiere, transparentes, y también generan electricidad a través de sus sistemas de diodos, como funcionan las celdas fotovoltaicas. El disprosio en las barras de reactores nucleares, lámparas especiales y en imanes poderosos. Pero esto de lo nuclear, ya lo nuclear tenemos que verlo como si fuera energía renovable y energía limpia. Porque una vez le hicieron una pregunta a alguien porque ocurrió un accidente en Azerbaiyán. ¿Y cuál es el medio de transporte más seguro? Dijo, cada año mueren más gente de patada de burros que de un accidente aéreo. Así mismo en la electricidad, cada año muere más gente de patada de burro que los accidentes que hay en materia nuclear, porque se ha cometido el error de que hasta el accidente del 2010 en Fukuyama, allá en Japón, se creyó que era un accidente nuclear. No, fue un accidente de un cálculo mal hecho, creyendo que una pared iba a parar los tsunamis, y esa pared solo le dieron 20 metros de altura, pero los tsunamis llegaron a 18 metros. Entonces invadieron la casa de máquinas de los reactores, 8 reactores con 6.400 megavatios instalados allí, la misma capacidad que tienen todas las plantas juntas de toda la naturaleza en este país, y no hubo accidentes realmente graves. Entonces, ¿quién es seguro o no? La energía nuclear. Y lo digo porque dentro de poco ya nosotros tendremos que ponernos a pensar si la gravedad de los cambios climáticos siguen como van, a pesar de que Trump diga para vender su petróleo y su carbón que eso no tiene importancia, pero solo él se lo cree, porque lo que hay son 8 científicos negacionistas, pero no niegan el hecho del cambio climático, sino la aceleración de la alarma que llevamos diciendo que todo se va a acabar si no tomamos medidas drásticas. También el europeo en memoria cuántica, y esa es la próxima computadora que tenemos. Ya le dieron 3 premios Nobel a Black, Casero y a Minetis, un francés, un inglés y un estadounidense, por sus estudios cuánticos. En la mecánica cuántica es la física de las micropartículas, donde la posición de los átomos de los cuerpos subatómicos no se debe a su trayectoria, sino se debe al principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que las partículas submicroscópicas subatómicas son al mismo tiempo corpúsculos y ondas. Y esa dualidad no es un cuento ni una teoría, porque si no, no existieran la resonancia magnética. ¿Y cuántas vidas no han salvado la resonancia magnética? Que gracias al principio de Heisenberg se aplica ahí y se le puede tomar a usted una foto en el fondo de su cerebro. Usted se imagina lo que es eso. Y eso es gracias a todas estas tecnologías.